Todos los parámetros de la macroeconomía, según el gerente del Banco Central del Ecuador, distinguidos invitados, dan la impresión de que están, primero, muy bien monitoreados, al día con las estadísticas de resultados que han generado. Hay un clima de confianza, de certeza en las políticas gubernamentales. Ya no ha crecido últimamente ese clima de no saber realmente qué está haciendo el gobierno para modificar o por lo menos neutralizar gigantescas expectativas que tenían los sectores bancarios, los sectores financieros, los sectores productivos. Dice el gerente del Banco Central que todo eso está perfectamente controlado y que además han obtenido resultados satisfactorios. Está probado que los instrumentos o mecanismos que se han generado desde las autoridades macroeconómicas han dado resultados francamente estimulantes. Hablamos de todo, pero queda en la audiencia, por ejemplo, un dato que me pareció increíble, esto de que tengamos un 4 y pico de desempleo. Con todo lo que conocemos por tradición, el enorme porcentaje del subempleo es el que cuenta en la realidad económica de nuestro país. Pero 4% de desempleo, yo le decía, cuando todas las familias están reportando pérdidas de empleo en buena parte de sus integrantes, especialmente jóvenes, es cosa complicada. No sé si usted escuchó una partecita, economista Diego Borja. Muchas gracias por estar aquí. La cadena Democracia, con todas las voces y con todas las versiones de lo que está ocurriendo con la economía ecuatoriana, más la suya, estimado amigo oyente, que para nosotros es la realista, es la objetiva, porque usted es el hombre, el luchador incansable, el que tiene que verse con impedimentos, con ausencias de liquidez, con comportamientos desatinados, por ejemplo, de algunos bancos, algunas políticas internas de los banqueros. En fin, su emprendimiento está herido de muerte. Sus socios le están reclamando algunas innovaciones. Todo el mundo, hace hasta unas 2 semanas anteriores a esta mañana, había una confusión y un desaliento ostensibles que experimentamos muchísimos ecuatorianos. Pero no ha estado así la economía, según el gerente del Banco Central, señor economista Diego Martínez. ¿A usted qué le ha parecido esta presentación de los reportes que le hace al país a través de este medio de comunicación? Economista Diego Borja, bienvenido. Economista Vicente Albornoz, bienvenido. Vamos con Diego. Buenos días, Gonzalo. Un cordial saludo a Vicente, a todas las personas que nos escuchan por Radio Democracia. Lastimosamente no escuché toda la entrevista que le hizo al presidente del Banco Central. Escuché una parte. No obstante, la pequeña parte que escuché creo que se inscribe dentro de esta postura que tiene el gobierno y sus funcionarios de negar la situación en la que estamos viviendo. Ayer, por ejemplo, en un debate público que tenía el ministro coordinador de Política Económica con el ex vicepresidente Dajic, señalaba el ministro que los depósitos en los bancos privados están ya en los niveles normales. Mire, por ejemplo, el día de ayer, para esta entrevista, me he dado el trabajo de tomar las cifras de la Superintendencia de Bancos desde enero del 2015 hasta diciembre del 2015, que son las disponibles. Y es absolutamente claro, no sé si a través del video de la radio se puede ver, es absolutamente claro,
una caída en picada de los depósitos. O sea, es innegable, es una realidad con las cifras oficiales del propio gobierno. Y el ministro coordinador decía que no, que los depósitos ya están en niveles normales. Es decir, ese es un hecho en el cual ya tenemos un problema, porque los funcionarios no están reconociendo la situación. No hay un reconocimiento cabal y concreto del problema que estamos viviendo. Y esto proviene de la propia cabeza. ¿Parece a usted una consigna disimulatoria? Esto proviene de la propia cabeza del gobierno, porque el presidente de la República ha dicho en varias ocasiones que no hay crisis, que quienes decimos que hay crisis somos alarmistas o gente que quiere alborotar el momento o que quiere hacer política, lo cual además descalifica el hecho de hacer política. Si la política es un derecho de todos los ecuatorianos, constitucional y legalmente consagrado. Y claro, y cuando no se comparte con el presidente, todo el resto es ignorante. Entonces, yo en otro medio de comunicación señalaba temprano en la mañana que el Ecuador vive académicamente, técnicamente y vivencialmente una crisis. Porque el momento en el cual usted tiene un decrecimiento de la economía, decrecimiento, no estoy hablando de pérdida de dinamismo, estoy hablando de crecimiento negativo, si vale es decir, hay un decrecimiento de la economía. Hay un problema de crecimiento del desempleo, o del subempleo, y del subempleo, las dos cosas. Hay un problema de disminución de las inversiones públicas y privadas, pero expresas, puestas en cifras oficiales. Acá tengo otra cifra también, que es también cifra oficial del Ministerio de Finanzas, ¿no es cierto?, donde se ve una caída del presupuesto del Estado, una caída del 13% entre el 2015 y el 2016. Si con todas estas cifras, digamos, hay una postura de negar que estamos viviendo una situación técnica, académicamente y vivencialmente de crisis, tenemos un serio problema porque hay dificultad para tomar las medidas que corresponden al momento. Es como si una persona está enferma, si una persona tiene pulmonía y dice, no tengo pulmonía, estoy perfecto, estoy gozando de plena salud. Difícilmente esa persona va a tomar los correctivos necesarios para curarse de la pulmonía. Entonces, el primer punto que hay que reclamar a los funcionarios es que se acabe con esta negación, que se acabe con esta postura de negarlo, porque además no alcanza tapar la luz del sol con un dedo. No alcanza, porque es evidente, hay mucha gente, mire, encontraba igualmente preparando para esta entrevista una declaración pública del ministro de Finanzas, Fausto Herrera, en noviembre del año pasado, o sea, apenas hace 3 meses, que él decía, no va a haber despidos en el sector público, publicado en el Telégrafo. Es más, la traje acá, para que no se me diga que hablo de memoria. ¿Y qué sucede hoy día? Usted tiene cientos de personas, en el círculo incluso de uno, que conoce, cuántos que no conocerá, será además, gente que ha sido, como llaman, desvinculado del sector público, en distintas instituciones, porque es obvio que si es que hay una restricción tan fuerte de ingresos, va a haber una dificultad enorme para cubrir gastos, y uno de esos gastos es el gasto del empleo. Entonces, si se niega el reconocimiento de que estamos viviendo un momento extremadamente grave, que además no se avisora en el futuro inmediato una solución al momento, no vamos a poder tomar las medidas que corresponden. Y lo más preocupante, y con eso dejo de monopolizar la palabra, es que del otro lado, ayer veía en el debate público entre el ex vicepresidente Dajic y Patricio Rivera, que estamos bamboleando entre esta postura de negación del gobierno y una postura que nos quiere llevar a políticas absolutamente fracasadas, que ya en el Ecuador y en la región fueron tomadas en su momento y que condujeron a empeorar la situación y no a mejorarlas. ¿A cuáles políticas se refiere? Las políticas del propio ex vicepresidente Dajic, pues. La desregulación financiera que hace Dajic en el año 1995 es, entre otras cosas, la que nos conduce a la crisis financiera del año 1999 y a la dolarización en los términos que se dolarizó la economía. No vamos pero el ministro Lumbrera ayer lo enfrentó. No, sí, pero se enfrenta desde una postura en la cual se alaba lo que se está haciendo, cuando lo que se está haciendo también es un problema en términos de lo que ya he señalado, de crecimiento de la economía, caída del empleo. Quiero decir, no es alternativa lo uno o lo otro, no. Acá lo que le corresponde al país del año 2016 es salirnos de esta discusión si volvemos al 95 o nos quedamos en lo que estamos.
No, acá el punto es, ¿qué vamos a hacer en un país diferente? Es diferente. Por ejemplo, el ex vicepresidente de AGIC decía, carreteras no se comen, hidroeléctricas no se exportan. Obvios. Sí, eso es obvio. Pero sí, carreteras ayudan a movilizar la producción y hidroeléctricas sí ayudan si estuvieran ya funcionando para ahorrar energía, ¿no es cierto? Pero el problema no es ese. Ya tenemos eso. Eso ya está. Bien o mal, ahí hay una discusión que no es del momento. Y sería bizantino. Ya tenemos eso. El punto es, ¿qué hacemos con eso cara a un momento en el cual hay caída del precio del petróleo, hay problemas de financiamiento, hay problemas fiscales drásticos, hay un nivel de endeudamiento que ya no permite endeudarse mucho más y hay dificultades. ¿Y qué le pareció a usted la explicación? Me voy más bien con su compañero de diálogo, saludándole nuevamente a Vicente Albornoz. Nos sentimos muy satisfechos con su gentil concurrencia y esa fantástica metodología que tampoco Diego Borja se queda atrás de saber explicar a la gente. Son economistas muy claros. Hay otros también, naturalmente. Otros hay muy bien entendidos, pero no se les entiende ni a ellos primero, ¿no? Esa es la nota. Bueno, el principal tema que dice este instante el gobierno puede reivindicar como un éxito que ha instrumentado a través de algunos mecanismos rectificatorios de política, o que ha estrenado, digamos, acciones o metodologías para cambiar el tema de la liquidez que estaba afectando en términos globales a la economía y dando señales de que incluso el formato monetario podía desquiciarse, inclusive podría dejar de estar vigente la dolarización. Es lo que anticipa y previene con un documento muy amplio el exministro de Economía, Fausto Ortiz. Él dice que estamos en las vísperas del acabose del formato dolarizador y dice con palabras como pena de muerte y cosas así, palabras preocupantes para el resto de ecuatorianos. ¿En qué están ostensiblemente equivocados por el optimismo que denotan las explicaciones y los resultados que advierte el señor gerente general del Banco Central hace contados instantes? Creo que ya debemos tener un resumen de lo que él dijo en términos de variables que han venido produciéndose y mejorando su estabilidad. La liquidez ya tiene sus componentes más aceptables, dice él, y entonces hay un mecanismo para liquidar deudas mutuas, los títulos del Banco Central, me habló también de otros instrumentos que están dando muy buen resultado, al punto que el desempleo, le han ordenado al INE que diga que es de 4.77 para diciembre del 15. Valdría la pena saber el dato, pero no ponen, porque aquí está el último dato. Esto es de mitad de diciembre, antes de cerrar el año anterior. Eso no nos sirve, porque las distorsiones, impactos negativos se dieron posteriormente y el desempleo se lo ha sentido con caídas bastante significativas en la boca y queja de la ciudadanía desde los hogares ecuatorianos. Ahí le dejo con la audiencia Vicente Albornoz. ¿Qué le ha parecido a usted la presentación que hizo el gerente, si en alguna parte usted le pudo sintonizar? A ver, yo creo que la pregunta interesante suya es ¿en qué están equivocados? Y la verdad creo que están muy, muy acertados en lo que a ellos les parece importante. ¿A qué me refiero? En el fondo esto es un tema político, ¿no? Entonces, yo hace poco escribí un artículo que se llamaba El año de la anestesia. Y lo que están es muy acertadamente aplicando lo que yo llamo la estrategia de la anestesia, ¿ya? La estrategia de la anestesia significa que sintamos lo menos posible la crisis de aquí hasta las próximas elecciones.
Y las próximas elecciones son en exactamente 1 año y 15 días. ¿Ya? Entonces, ellos están muy acertados y muy hábilmente, porque lo que sí son, yo voy a criticar un poco la parte de los conocimientos de economía de esta gente, pero son muy hábiles políticos. Y están muy hábilmente aplicando la estrategia política de que no sintamos la crisis. ¿Y en qué consiste esa estrategia? Bueno, en negar que existe la crisis, ya decía Diego eso, y en hacer los ajustes mínimos, no los ajustes necesarios para ponerle al país en una realidad completamente distinta. Hoy, con un petróleo de $28, el Ecuador es otro, absolutamente otro del que era en el año 2008, cuando se hizo la constitución del dispendio, cuando se creó un montón de estructuras que hacían que vivamos en un mundo distinto. Pero, hablando con propiedad, sería un petróleo de $19. Peor todavía, y si es que ajustamos por inflación, la relación es todavía más grande de la caída. Pero el hecho es que la estrategia de la anestesia consiste en, uno, en negar que estamos en un real problema, 2, en hacer los ajustes mínimos. Los mínimos ajustes para que no sintamos el golpe. Y claro, hay que hacer un montón de ajustes porque el Ecuador está ahorita diseñado para un petróleo de $120 y eso es absolutamente utópico, eso no va a existir. Entonces, ¿qué ajustes hay que hacer? Bueno, básicamente hay que hacer ajustes para atraer inversión privada. Y eso significa hacer un montón de cambios en la estructura productiva del país y un montón de cambios en la actitud del gobierno hacia la inversión privada. Pero un dictador acaban de hacer un convenio. ¿Qué? Le ceden con un dictador. Ah, sí. Con un dictador le acaban de prácticamente enajenar un activo importantísimo del Estado, pero es traer inversión. No, necesitamos inversión privada, inversión que realmente genere puestos de trabajo, inversión que le vuelva y le dan a 50 más conveniente años la concesión. Ya, pero eso es un poquito eso es un poquito la estrategia de la anestesia. O sea, no hago las reformas, pero me consigo por ahí algún financiamiento, alguna cuestión con alguien por aquí, por allá, para que sobrevivamos 12 meses y medio. Pero hágale entender al público cuáles son las reformas estructurales que se A ver, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita que el país sea atractivo para invertir. No quiere instrumentar este gobierno. No, pero se necesita, pero por ejemplo, es un gobierno revolucionario, ¿por qué no va a querer? No sé, yo pregúnteles a ellos. Yo por mí puedo responder, pero por ellos no. Necesitamos reformas, por ejemplo, en el campo laboral, reformas en el campo tributario, reformas en quitar los controles del Estado a un montón de precios que están controlados, desaparecer un montón de potenciales sistemas de control que son absurdos. Entonces, eso sería un tema aparte, pero hay que crear un ambiente, sobre todo, de tratar bien a la inversión privada, porque esa es la que realmente crea empleo para los más pobres. Los burócratas consiguen empleo en el sector público, son gentes con educación universitaria, etcétera, que consiguen empleo en el sector público. Pero carnet de afiliación. De acuerdo, puede ser, pero la gente pobre, los obreros, la gente que es pobre, sale de la pobreza solo por un empleo generado en el sector privado. Pero bueno, esa es la estrategia de la anestesia, y en eso están bastante hábiles, ¿ya? Pero en no hacernos sentir el asunto, no hacernos sentir de aquí hasta el 19 de febrero. Es justo un año y 15 días. Hasta el 19 de febrero, próximas elecciones, la estrategia es que no sintamos los problemas para que lleguen con una buena votación y el candidato que sea. Eso es otro punto también. Ahora, ¿en qué están equivocados? Insisto, no están equivocados en función de lo que ellos buscan. Pero hay un análisis equivocado aquí. Y es que es como que no se tiene conciencia que la economía ecuatoriana no es una economía de libro de texto. La economía ecuatoriana es una economía dolarizada, petrolera y populista, y eso le hace única a nivel mundial. ¿Cómo esto afecta al análisis que se ha hecho? Hay que preguntarnos por qué cayeron los depósitos en la banca. Y es muy sencillo. Cuando en un país dolarizado salen más dólares de los que entran, ¿de dónde salen? Pues de donde estén los dólares. ¿Y dónde están los dólares? En las cuentas bancarias, pues. El Ecuador tuvo el año pasado una mayor salida mayor salida de dólares que entrada de dólares, porque tuvimos una balanza comercial negativa. ¿Por qué tuvimos una balanza comercial negativa? Por 2 razones. Porque nos acostumbramos a unas importaciones altísimas y porque cayó el precio del petróleo. Entonces, salieron más dólares para comprar importaciones de los dólares que entraron por nuestras exportaciones. Y eso es una ecuación en la cual lo que sale menos lo que entra, eso es lo que tiene que en neto salir de los depósitos bancarios. Más de las 2/3 partes de la caída de depósitos bancarios se explica porque tuvimos una balanza comercial negativa. Y eso no va a cambiar mucho este año. Por lo tanto, no se van a estabilizar la caída de depósitos de la banca. Y no es que la banca esté mal o que la banca esté con problemas. No, es que simplemente tenemos una economía dolarizada que no salió de los libros de texto y que, por lo tanto, cuando hay una balanza comercial negativa, salen depósitos de la banca. Ahora,
Pero si usted me permite, creo claro. que es el momento. Diego Martínez elaboró estos recambios que han introducido, que él dice que han producido muy buenos resultados. Me gustaría que vuelva a escuchar el público radio oyente y mis invitados también, que puedan apreciar los argumentos que él exhibió para creer o hacernos creer de que toda la cosa está hiper bien controlada. Nosotros desde un principio dijimos, nuestro objetivo es preservar en las mejores condiciones posibles el empleo, sabiendo que estamos enfrentando una situación muy, muy complicada. Segundo, hemos dicho siempre que nuestro objetivo es cuidar la producción nacional, porque, ya lo dije hace unos instantes, resulta que para cualquier país que importa productos desde Latinoamérica, le es más barato comprarle a cualquiera de nuestros vecinos que al Ecuador. Y eso inmediatamente significa afectaciones a la producción nacional, a la capacidad exportadora nacional, a las ventas que hace el Ecuador al exterior, pero fundamentalmente a la generación de empleo en el sector exportador. Entonces, que hay ciudadanos que lastimosamente han perdido el empleo durante los últimos meses del año que transcurrió, es algo inevitable. Es algo inevitable, pero nuestro objetivo es evitar que lleguemos a momentos críticos como los que vivimos en el año 99. Y el tercer elemento, hemos mencionado dos: cuidar lo mejor posible el empleo, cuidar lo mejor posible la producción nacional, y el tercero, que es quizás uno de los más importantes, cuidar la dolarización. Cuidar la dolarización requiere algo fundamental: que existan dólares suficientes en la economía nacional. Yo me referí hace unos instantes, Gonzalo, al dato de los depósitos. Es decir, he mostrado ya con cifras, no con meras especulaciones, que los depósitos se han empezado ya a recuperar desde el mes de noviembre del año pasado. Con moderados incrementos, pero se han empezado ya a recuperar. La otra forma de medir... ¿Le podría preguntar en qué sectores, si tendría los datos? Son los depósitos agregados que tiene toda la ciudadanía. Depósitos a plazo, depósitos a la vista, es decir, en cuentas de ahorro, cuentas corrientes, credibilidad en la economía y en el sistema bancario podrían ser las causales. Esto obedece a dos elementos. Hemos tomado desde más o menos mediados del año pasado un constante y permanente diálogo con el sector financiero. ¿Por qué? Porque no queremos evidentemente que ocurra aquello que también ocurrió en el 99. No solo que no cuidaron el empleo, no solo que no cuidaron la producción nacional, sino que descuidaron al sector financiero. Y nosotros estamos siendo sumamente responsables para que aquello no vuelva a ocurrir. Estamos cuidando de una manera muy, muy, muy cuidadosa, perdón la reiteración, a la salud del sistema financiero. No vamos a permitir que estas dificultades de liquidez se transmitan y se transformen en dificultades del sistema financiero. También hemos hecho otra cosa, pedido del propio sistema financiero, una segmentación del fondo de liquidez. El fondo de liquidez es una cantidad de dinero que está fuera del país, está invertido en el Fondo Latinoamericano de Reservas y en el Banco Internacional de Pagos, es decir, en Suiza y en Colombia, y el FLAR a su vez lo tiene en otros países. Tenemos 2.300 millones de dólares de fondo de liquidez y hemos tomado dos decisiones. Primero, ante la dificultad que estamos viviendo, usted sabrá que los bancos tenían que hacer aportes incrementales cada año. Así es. Les hemos dicho, ok, entendemos la situación que estamos viviendo, este año no vamos a aumentar el aporte, porque no es razonable, si la economía ecuatoriana está teniendo una merma de dólares, no es razonable mandar 300 millones o 400 millones de dólares. Entiendo que no hubo ninguna objeción. Es decir, y usted, como usted puede ver, simplemente el hecho es el siguiente: estamos haciendo un montón de cosas para cuidar la salud de la economía, solo que lastimosamente son las cosas que no les gustan a algunitos, que ya les hubiera encantado que eliminemos subsidios, que subamos tarifas, etcétera, etcétera. Exa FM. Mis invitados, le corté el uso de la palabra. Sí, mire, en lo que dice el gerente, Vicente Albornoz, presidente del directorio del Banco Central, o sea, gerente general. Sí, se ve que no tiene claro por qué caen los depósitos en la banca. Los depósitos en la banca caen porque del país están saliendo más dólares de los que entran, y eso se debe a que el precio del petróleo es bajo y que las importaciones son altas, derivadas del gasto absurdo de los años pasados. Entonces, es como que no acaba de tener claro las razones por las que ocurren los fenómenos, y por lo tanto no ataca los problemas, ¿no? Con un gasto público alto, la gente importa bastante. Y cuando la gente importa bastante y el petróleo está bajísimo, hay un déficit comercial. O sea, ellos no quieren hacer olas.
Claro, o sea, llámele no hacer olas, o lo que yo le llamo la estrategia de la anestesia, o el que no sintamos nada en los próximos 12 meses y medio, el negar... Y eso es por el año electoral. Claro, que hemos pues el negar la crisis y al mismo tiempo, no hacer los ajustes mínimos, lo mínimo, para que no sintamos Pero y lleguen populares, con ¿no? algunos genéricos se fue muy satisfecho de su intervención. Puede ser, pero... No de la suya, sino la de él. Puede ser, no, eso habría que preguntarle a él, pero el hecho es que, si uno ve, el gobierno dice, no, es que uno de los problemas es que se ha devaluado las otras monedas frente al dólar. Sí. Sí, eso es un tema interesante. Pero lo que la gente olvida es que este gobierno nos encareció, independientemente del tipo de cambio. Verá. Nos encareció la economía. Sí. En los 8 años que hubo, entre junio 2007 y junio 2015, el IPC en el Ecuador, estamos hablando de 8 años, el IPC en el Ecuador creció 45%. ¿Ya? En 8 años el IPC creció 45%. Lo que costaba 100 en junio 2007, antes de ese monstruoso disparo del gasto público, 8 años después costaba 145. En Estados Unidos, país con el cual no podemos devaluar, ni ellos nos pueden devaluar, ni lo uno ni lo otro, en el mismo periodo, el IPC de los gringos creció en 15%, ¿ya? ¿Y el nuestro? El nuestro 45 contra 15. Entonces creció 3 veces más el nuestro que el de Estados Unidos. Entonces, nos encarecimos. Claro que sí, nos encarecimos. Una vergüenza administrativa. No nos encarecimos, de parte de este gobierno. No nos encarecimos, nos encarecimos. Si yo tenía este dato, lo hubiese dicho, eso es una falencia, pero impresionante. No nos encarecimos, nos encarecieron. El gobierno hizo que el país sea un país más caro. Y si es que comparamos... No creo que sea no creo que sea un capricho. 2 datos más. En el mismísimo periodo, los peruanos y los colombianos y los chilenos crecieron más o menos 33% sus precios. O sea, el IPC peruano, el colombiano y el chileno, más o menos igual, entre 30 y el 33%. Con moneda propia. Con moneda propia, ¿no? Entonces, los peruanos, los chilenos y los colombianos se encarecieron en 33, nosotros en 45 y los gringos en 15. Es cuestión de comparar el IPC desde junio 2015 con el IPC de junio 2007. Y le da el número que le estoy dando yo. Son datos totalmente públicos de los respectivos bancos centrales o de la oficina gringa de estadísticas. Y uno ve que nos encarecieron. ¿Cómo nos encarecieron? Con ese monstruoso gasto público. Usted suelta un montón de dinero a la economía. ¿Y qué pasa? Aumenta la demanda. Y hay una cosita, una ley que nunca se puede violar. La ley de oferta y demanda. Si es que hay más demanda, mucho más demanda, no hay corrupción que sea capaz de romperle a esa ley. Claro. Si hay mucho más demanda, los precios suben, pues. Claro. Y eso es lo que hizo que el Ecuador se encarezca. Entonces, sí, es verdad, Colombia, no Colombia. El peso colombiano se ha depreciado, es verdad. El sol peruano se ha depreciado, es verdad. Pero además, nosotros en el Ecuador nos hemos encargado de encarecernos. Así que también hay que tener bastante cuidado con ese tipo de argumentos. Sí. ¿Y de qué manera ellos personalmente, a sabiendas de los efectos o impactos negativos que digamos, gastaron tanto inconscientemente, que luego no se dieron, inconscientemente, porque parecería que ellos no se dieron cuenta de que eso iba a generar un incremento de precios solamente pensando en la oferta-demanda, pues elemental, ¿no es cierto? Y la carga inflacionaria iba a ser del tamaño que ha sido en estos últimos meses. Pero ¿por qué técnicamente fallaron? ¿Cómo se podría uno explicar hasta para reclamarles? Bueno, usted tiene ahí en el gráfico que le había pasado hace un momento, Gonzalo, las cifras exactas, ¿no? Usted tiene que en el año 2007 aproximadamente el presupuesto del Estado bordeaba, ahí están, como 9.000 millones de dólares, ¿no es cierto? 9.768 en el año 2007. Exacto. Cuando comenzaron ellos su aventura. Entonces, por el Estado ecuatoriano. Mire ahí el crecimiento del presupuesto del Estado en los siguientes años hasta llegar al 2015, por sobre los 30. Yo le leo rapidito. El año 2008 ya estuvo en 10.358. Pero en el 2009 ya se duplicó, más que duplicó. Ya el presupuesto fue de 22.924. Pero dirían también en la época de la partidocracia, como suelen decir. Y luego en el 2010, se incrementó a 21.282.
En el 11 a casi 24,000, porque son 23,950 millones. En el 12, 26,109. Me regreso al 2007, 9,768. En el 2011 ya estaban en 24,000 millones de dólares el presupuesto. En el 12, 26,109. En el año 13, 32,366. En el año 14, 34,300. En el año 15, 36,317. Y en el año 16, cerca de 30,000 millones de dólares, el tamaño presupuestario, 29,835. O sea, entre el año 2007 y el 2015, también ¿no es deben cierto?, haber crecido. se multiplica casi por 4. Pero claro, ahí tenemos varias variables. En primer lugar, usted tiene ahí un incremento sustantivo entre el año 2006 y el 2008 de los precios del petróleo. En junio del 2008 y julio del 2008, el Ecuador llega a vender precios del petróleo por sobre los $110 por barril, ¿no? En el año 2008. Usted tiene un incremento, obviamente, también de los impuestos, y eso implica un incremento de los ingresos del Estado, tanto por exportaciones petroleras como por impuestos en esos años. Y además hay un tema que no hay que soslayarlo, porque no podemos aquí hacer tabla rasa de la historia. El Ecuador tenía, hasta el año 2007, un enorme déficit en una serie de ámbitos que necesitaban la inversión pública y el gasto público. Y claro, en el año 2009, y en eso podemos discrepar con Vicente, en la manera como se hizo política en el año 2009, frente a esa crisis que también se refleja en el presupuesto del Estado, porque hay una caída entre el año 2009 y el 2010 del presupuesto, ¿no es cierto? La política que utilizamos, y digo utilizamos porque yo era parte del gobierno, era ministro coordinador de política económica, era una política contracíclica. O sea, frente a una caída enorme que hubo en el mundo en ese año, los analistas han comparado el año 2009 en el mundo capitalista como la caída del muro de Berlín en el mundo socialista, es decir, más dura que la crisis de los años 29 a 33. Frente a esa inmensa, gigantesca caída, no se reflejó tan duramente en la economía. No se reflejó tan duramente en la economía porque hubo una política contracíclica que era que el gobierno, a través de la inversión pública y del gasto público, sostenga un nivel de crecimiento que se logró en el año 2009, que fue poco, el 0.6%, pero que fue crecimiento. Entonces, el crecimiento en relación al 2008 fue de 6,04%, crecieron a 121,32%. Un crecimiento importante. Pero hay una caída del 2009 al 2010. Entonces, ahí sí, hay una caída. Digo, menos 7,16. Exactamente. ¿Por qué? Porque obviamente se restringió el precio del petróleo. Eso obviamente generó un problema de ingresos estatales y hubo que ajustar el presupuesto en ese año. Pero decía yo, el problema es que había en todo ese periodo un enorme déficit en muchas áreas. Muchas áreas, no es el motivo del programa en esta ocasión, pero el punto fundamental es, cuando podemos analizar lo que ya se ha hecho, ya se hizo la inversión en carreteras, ya se hizo la inversión en hidroeléctricas, ya se creció enormemente en el gasto corriente y en un empleo que probablemente en muchas cosas no es un empleo que beneficie y que produce al Ecuador, que más bien genera clientelas, unas enormes clientelas ahí. Ya se manejó en muchos ámbitos después del 2010, 2011 dispendiosamente el gasto. Ya, eso fue una política que hoy día la estamos sufriendo, ¿no? Lo estamos sufriendo en términos de enorme déficit, de endeudamiento y de poca capacidad de crecimiento en endeudamiento, etcétera, etcétera. La pregunta es, en esta situación, que ya le escucho al presidente del Banco Central, a Diego Martínez, ya le escucho decir que es enormemente complicada, así dijo usted hace un momento, más bien dicho, así dijo él en el audio que usted nos mostró hace un momento. Pero igual todo dijo, está muy bien controlado. Es una situación enorme. Bueno, ya hay por lo menos un reconocimiento de que es una situación enormemente complicada. No sé por qué no se atreven a decir con claridad que es una situación de crisis. Seguramente, ya digo, porque el presidente crisis. Ha dicho que no se vive académicamente una crisis. Mata a ustedes cuando el presidente dice, como él es graduado en Estados Unidos,
Bueno, acá tenemos un graduado en Alemania, yo soy graduado en Bélgica, en la misma universidad de Presidente, etcétera. En la universidad pero digamos, donde hizo sus estudios debe tener mayor prestancia porque él siempre usa lo de académico. Académicamente no hay crisis en el Ecuador. Pues, eso les descola. ¿Por qué no les preguntamos a los funcionarios públicos que en los últimos 30 días y un poquito más han sido votados de sus trabajos y que recibieron de una manera absolutamente indigna esas comunicaciones? A muchos de ellos ni siquiera les dejaron entrar a sus puestos de trabajo a retirar sus cosas, les entregaron a través de la policía o de la guardia de los ministerios el resultado y les dijeron ya no pueden entrar. Y ahí, claro, los testimonios de estas personas se los hace lastimosamente en privado, porque hay un temor a hacérselo en público. Yo digo, preguntémosles también a los proveedores del Estado que no reciben los pagos desde hace más de 7 y 8 meses. Claro. ¿No? Preguntémosles a las personas que han acudido a las instituciones de crédito y que no pueden encontrar crédito ni en el sector público ni en el sector privado. Entonces, a ellos preguntémosles si académicamente estamos en crisis o no. Así es. A Wendy Mazú, el señor ministro de Finanzas, Economía y Finanzas, le ha manifestado que los vaivenes económicos están sacudiendo a todos los sectores. Incluso el Estado ha tenido que ajustar varias tuercas de sus gastos para disminuir su déficit, le ha manifestado. Y ahora que el país debe pagar una millonaria indemnización a la petrolera occidental, las finanzas tuvieron otro remesón. Entonces, Fausto Herrera, ministro de Finanzas, habló para Expreso y le dijo a la compañera Wendy Mazú, ante la pregunta de el déficit presupuestario ahora ya terminó enero, ¿a qué altura está? Contesta el señor ministro y dice, al déficit de 2.500 millones de dólares hay que incrementarle los 900 millones no programados de Occidental. Pues sí, solo pagaron 100. Pues. Dice de los que ya se pagaron 100 millones. Estamos hablando aproximadamente de 3.400 millones de dólares. Le pregunta, y ya se pusieron al día con los proveedores del Estado. Responde, estamos ya poniéndonos al día, yo creo que terminaremos esos compromisos a finales de febrero, a principios de marzo. Perdón. Y los 970 millones que vinieron del Industrial Bank de China, ¿les sirvió en parte para pagarles a los proveedores? Todavía no llega ese dinero, estamos trabajando en otras fuentes y de otros lados. Sin embargo, el dinero de China estará llegando en próximas semanas, tal vez en febrero, dice el ministro. El primer desembolso que arribará es de 820 millones de dólares. Y esto último, ese monto que vendrá de China y que es un crédito de libre disponibilidad, ¿es aproximadamente el mismo valor que debe pagársele a Oxy? El ministro dice, sí, es de libre disponibilidad, pero no tiene nada que ver con Occidental. Eso ya estaba programado. Sí, estaba dando a conocer, Wendy, muy buenos días. Estoy en este momento acompañado de Vicente Albornoz y de Diego Borja. Yo quería que nos comente, aparece con un déficit fiscal de 3.400 millones, que es lo que usted destacaba en la edición de esta víspera de Diario Expreso. Y queríamos ver cómo el ministro, digamos, resolvió esta operación aritmética que le baja a una cantidad como que han hecho un esfuerzo de reducción y de recortes muy significativa. ¿Hubieron repreguntas de su parte, si es tan amable, Wendy? Realmente la entrevista fue bastante corta y fue, digamos, entre que él salía de una reunión del conversatorio con los medios y entraba a otra reunión con el presidente, y yo le agradezco muchísimo porque no es muy fácil hablar con el ministro.
Sin embargo, pues él me atendió. Yo lo que entiendo es que de los 2.500 millones de déficit global, ¿verdad? Surgió la suma por el tema del caso occidental, los 900 millones. Eso, digamos, en un número rápido de conseguir, que es el déficit de ahora. Pero sin embargo, a eso también, yo creo que también explicaba que aparte de eso podría deteriorarse un poquito más por el hecho de que el petróleo ha estado bajando de precio. Pero solamente si le sumamos al déficit presupuestario el que habíamos hablado, que empezaba con 2.500 millones que todavía no se habían identificado para financiar, ¿verdad? A eso le sumábamos los 900 millones de Oxy, entonces el déficit se aumentaba o se incrementaba a 3.400. ¿Qué le dice al final? ¿Cómo va la situación financiera? ¿Es tan complicada como se dice? Hay quienes hablan de necesidades de financiamiento mucho más elevadas. ¿Qué le contestó? Claro, es que las personas que estamos siempre leyendo de economía y viendo los análisis, ¿verdad? Hay gente que habla que en realidad las necesidades de financiamiento son como de 10.000 millones de dólares y no los 6.600, 6.800 que se habían contado a finales de año cuando se aprobó el presupuesto de este periodo económico. Ahí pues él me decía que no es tanto, pero obviamente como el presupuesto se calculó con $35 y ha estado en un promedio entre 24 y 25, otra vez las necesidades pudieron haber crecido. Y le dejó a usted pensando, el ministro tiene que improvisar algunas cifras o por lo menos pautar algún signo de esperanza en ingresos. Claro, el presupuesto, así como están las cosas, necesita más ingresos, o lo otro que va a hacer es acudir al otro lado del presupuesto, que es el gasto. O subimos los ingresos o bajamos los gastos, y el gasto podría ser la inversión pública, que es con lo que siempre el gobierno ha dicho que va a ser la variable de ajuste. Wendy Mazún Arreaga, editora económica de Diario Expreso en la ciudad de Guayaquil. Visible, Gonzalo, porque Sí. aquí mismo, Diego Borja. en estos micrófonos, Gracias, Wendy. aquí Gracias. en su radio, cuando aprobaban la proforma del año 2016, usted me invitó a un debate con el entonces presidente de la comisión, con el economista Osvaldo Larriba, hoy por cierto desafiliado de Alianza País, ¿no? Y señalábamos que había un problema en la manera como el Congreso iba a aprobar el presupuesto. Y hoy día lo que está haciendo la economía es reflejando ya ese problema que se veía. Mire, aquí están los indicadores con los cuales se aprueba la proforma. Con un crecimiento, ¿no? Una previsión de crecimiento del 1%, que eso implicaba un PIB nominal de 102.000 millones de dólares en el año 2016, con un precio de exportación del petróleo de $35 por barril, con un volumen de exportación de 130.6 millones. Entonces, eran cifras que, igual que en el año 2014, que también se anunciaron en su momento, iban a conducir a un problema de financiamiento, a un problema de presupuesto, porque son cifras que no están compadeciéndose de la realidad. El petróleo está por debajo de los $28 por barril, el crecimiento no va a ser tal, ¿no es cierto? Entonces, obviamente va a haber un impacto que ya el gobierno dice, que el presidente lo ha dicho, ¿no? Va a haber un ajuste a través de la inversión. Bueno, un ajuste a través de la inversión es un impacto drástico también en la economía, porque la inversión pública ha sido en el último tiempo una inversión sumamente preponderante en el país que genera dinamismo. Si eso se va a recortar, ¿qué tenemos? Disminución de empleo, disminución de producción, disminución de impuestos y un círculo vicioso, por supuesto, que impacta nuevamente en las finanzas. ¿Y por qué hacen eso? Yo insisto, ¿no? Es decir, mire, en el año 2009, cuando el presidente Correa me invita a ser parte de su gobierno, uno de los temas fundamentales que lo tratamos en la base aérea aquí de Quito, cuando tuve yo la reunión con él, era el reconocimiento, y él lo tenía, el reconocimiento de que se vivía una crisis. Se vivía una crisis. Y si es que vemos el académica y todo, no, pues, ¿no? Una crisis en sentido puro y duro, ¿no?
Y si vemos nosotros el impacto, aquí en las cifras que yo le estoy mostrando a usted, Claro. que es además cifras del gobierno, del ministerio, el año 2009 al 2010 la caída en el presupuesto es menor a la caída de hoy día, del 2015 al 2016. ¿Por qué en este momento no se reconoce esta situación para poder tomar las medidas que corresponden? O sea, aquí no es Dicen un tema por discurso de electoral, efectos, ¿no? dijeron. Puede ser que esa sea la razón. Pero esa razón lo que está conduciendo es al hecho de que las medidas que habrían que tomar, que además deberían ser medidas que se concerten con la sociedad. Aquí no es un asunto solamente de la inversión privada, no, Es acá que hay con un una crisis conjunto económica enorme, gigantesco de no actores. se gana ¿no? elecciones. Claro que sí, pero tampoco se gana escondiendo el sol con un dedo. Claro. Porque la gente lo está viviendo, está lo viendo, está pues, sufriendo. no, está Entonces, sufriendo. de hecho, acá lo que correspondería, Es a que mi no manera está de ver, mintiendo, o va a decir el hombre de la calle, pues no. reconocer la situación y concertar medidas capaces de que no vamos a salir con facilidad. No se puede dar falsa esperanza en el año 2016, porque el problema externo para el Ecuador del 2016, vale la pena decirlo, es mucho más grave que el problema que tuvo en el año 2009, siendo que en el 2009 la crisis internacional fue más severa. Pero hoy día, en el 2016, el impacto en el Ecuador es muchísimo más severo de lo que fue en el año 2009. ¿Y por qué se los ve tranquilos? Bueno, es bueno estar tranquilos, pero digamos, al mismo tiempo sería que en medio de una calma se pueda reconocer con responsabilidad lo que está sucediendo. Cuidado, admitan que hay crisis. Tal vez ese es Claro, la consigna. claro, cuidado se salgan del libreto del año de la anestesia, ¿no? De la estrategia de la anestesia. Cuidado digan a la gente que estamos mal y cuidado tomen las medidas, los ajustes necesarios, que hay que tomar un montón de ajustes incómodos pero necesarios, ¿no? Ahora, ¿qué quieren decirnos finalmente? Le quiero señores contar una economistas? cosa, le quiero contar una cosa divertida. Yo a fines de diciembre, en mi segmento económico en Teleamazonas, yo expliqué que no estamos en crisis, verá, óigame esto. Yo expliqué que el PIB cayó en el 2015 frente al 2014, que el gasto público cayó en el 2015 frente al 2014, y que las exportaciones cayeron en el 2015 frente al 2014, y que por lo tanto no estábamos en crisis. Y desea a todo el mundo, porque esto es el 28 de diciembre, un feliz Día de Inocentes. Entonces yo también argumenté, claro que fue el Día de Inocentes, yo he argumentado que no estamos en crisis, a pesar de que los datos del PIB, del gasto público y de las exportaciones indican, han caído, entonces empeora, pero uno el 28 de diciembre puede darse el lujo de decir, a pesar de que la evidencia es contundente en contra, que no estábamos en crisis. Ahora, sobre el presupuesto de este año yo creo que es importante tener clara una cosa. En el Ecuador, el presupuesto del Estado no es una buena guía de cuánto va a gastar el gobierno. Porque el presupuesto al final es un papel que se hace en noviembre de un año para los ingresos y gastos del siguiente año. Y esto se ha hecho bastante mal. Entonces, a mí me parece bastante irrelevante poner a analizar si el presupuesto está o no está financiado. Porque al final el plan económico del gobierno es muy sencillo. Es bien primitivo en ese sentido. Primitivo. Básico, súper básico. Básico es la palabra. ¿Qué es el gobierno? ¿Cuál es el plan económico del gobierno? Recauda impuestos, se endeuda en todo lo que puede, y si es que algo sale del sector petrolero, tiene ingresos petroleros. Y con todo eso, gasta hasta el último centavo. Eso es el plan económico del gobierno. El plan de un gobierno debería ser, yo tengo un presupuesto del Estado, y eso es mi contrato con la sociedad de cómo voy a gastar, cómo voy a manejar mis finanzas durante este año. No, en el Ecuador no es así. En el Ecuador simplemente, cuando hay plata, se gasta plata. Cuando no hay plata, no se gasta plata. Este año, en el 2016, va a haber menos plata que la presupuestada. Obvio, pues eso fue obvio desde cuando presentaron la proforma. ¿Qué va a pasar? Van a gastar menos. Así de sencillo. No van a cumplir con el presupuesto, que eso es lo que debe hacer un gobierno serio, ¿no? Cumplir con el presupuesto y decir, a ver señores, esto es mi objetivo en el año y voy a cumplir con el presupuesto. Pero claro, es un presupuesto tan irreal que es imposible cumplirlo, al igual que no cumplieron el del año pasado. En el año pasado se esperaba un crecimiento del gasto público y en la práctica hubo una caída del gasto público. Así que yo honestamente... Y entre ellos, ¿cómo se conectan con la realidad, digo yo, no? Porque deben haber reuniones secretas para hablar con las cifras reales. Están perfectamente conectados con la realidad. El problema es que la realidad relevante para ellos es otra. La realidad relevante para ellos es
¿Cómo logro llegar popular a febrero 2017? Esa es toda la realidad relevante. El resto de cosas son secundarias. Mientras tanto, pues apliquemos la estrategia de la anestesia, neguemos la existencia de una crisis y no hagamos ningún Pero ajuste. ya dependen entonces de los analistas independientes o adversarios, digamos, del modelo gubernamental, que no están modelos, ¿no? Más bien es una táctica. Es una táctica, no es un modelo. Lo que acaba de decir Vicente es real, pues lo que ellos están fijándose es cómo llegar impecables hasta el momento del comicio, ¿no? Cómo Del llegar comicio. lo menos impopulares posible. Exactamente. Cómo mantener la popularidad lo menos decaída posible. Es lo que les interesa. Y entonces, esta mentira sí es académica. Tenga la gentileza. Bueno, yo desde mi perspectiva creo que es un error político negar una situación de complicación económica, porque la gente, más allá de lo que el gobierno repita, de lo que sus funcionarios repitan, o incluso de lo que el presidente, que tiene alta credibilidad, repita, la gente lo está viviendo. Entonces, negar creo que es un error político, y seguramente ellos harán los cálculos, etcétera. Pero el punto está en que, desde mi perspectiva, el error más grave es el que, al no reconocer, no se toman los correctivos necesarios. O se toman correctivos, como los que ha anunciado hace un momento el presidente del Banco Central, que son paliativos extremadamente pequeños, ínfimos, para la situación que estamos viviendo. ya. Ese es el problema Me fundamental. parece que esta era la pregunta del millón que yo debía haber Y lo formulado, segundo, ¿no? que veo que es parte de una estrategia también de comunicación política, es a través de todos los medios públicos, ¿no?, que son muchos, radios, periódicos, medios televisivos, Y etcétera, digitales. poner en relevancia a posturas viejas, como las del vicepresidente Dajic, pasadas absolutamente ya por el tamiz de la realidad. Y entonces, frente a este tipo de propuestas, las que hacen los funcionarios gubernamentales aparecen como mucho mejores. Cuando en realidad ¿Estás insinuando que son buenos políticos y malos economistas? estoy insinuando que es una táctica política que no está compadeciéndose con la realidad concreta del país. Entonces, frente a esa situación, claro, es bastante fácil de señalar el error que ya se cometió en el pasado, si es que se lo sobreexalta, ¿no? Entonces, yo lo que digo es lo que corresponde, y no solamente a las personas que podemos estar en una línea de pensamiento en este momento diferente, sino a muchas personas que además han salido ya a la luz. Yo aquí mismo lo decía, he visto economistas jóvenes que han planteado cosas interesantes y tal. Creo que el problema fundamental es decir, bueno, el Ecuador del 2016 está viviendo, como le querramos llamar, una crisis o graves problemas económicos. ¿Qué hacemos? Además, en el marco, y vuelvo a insistir, en el marco de lo que tendrían que ser políticas concertadas, porque aquí el impacto fundamental va a ser sobre el grueso de la población. Ayer en el debate de Teleamazonas, la periodista sacó un gráfico, no sé si ustedes lo vieron, y decía, la mayoría de la población está pagando el 22% de los impuestos. Las fortunas mayores en el Ecuador está pagando menos del 2%. Por ejemplo, ese tipo de cosas. Le escuchaba en la propuesta que hace Jorge Gallardo de que hay que hacer una reforma tributaria general. Yo digo, a ver, momentito. Hay que ver a quién se le rebaja los impuestos, a quién se le sube los impuestos, a quién se le hace exenciones para que no prepague impuestos, a quién se le quita los impuestos especiales, cómo se maneja el tema del impuesto de salida de capitales. Claro, son medidas que dentro de un plan general de reactivación de la economía tendrían sentido. Pero si se las hace de una manera desordenada, sin reconocer el problema, el impacto va a ser absolutamente mínimo y vamos a terminar al final del año con un decrecimiento incluso peor del que anuncia el Banco Mundial. Y solamente déjeme decir esto, Gonzalo. El Banco Mundial en la previsión que hace para el año 2016 muestra que los países que decrecerían serían Venezuela, Ecuador y Brasil. Hay otros países con un modelo similar, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, que van a crecer, y otros que se acercan, ¿no?, de modelos de socialistas, socialdemócratas, Uruguay y Chile, que también van a crecer. Entonces, no tiene que ver necesariamente con el tipo ideológico que está conduciendo el gobierno, sino con las medidas políticas de política económica que se está tomando. Ajá. Esto es bueno que oiga el presidente de la República. ¿Por qué las toma? Pues no. Así es. No toman los jóvenes. Él las toma. Ahora, permítame anunciar, el general Paco Moncayo y el doctor Norberto Emmerich
decano del Centro de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, estarán con nosotros en contados instantes. Pero déjeme decirle, economista Vicente Albornoz, el señor economista Alberto Acosta Burneo, señaló hace contadas horas que el gobierno requiere de 10,000 millones de dólares para financiar el presupuesto. Vea usted, arreglándose el saco y con una guapa corbata, guapa colaboradora. A ver, el señor ministro Fausto Herrera me parece importante. Que son 3,400. Sí, a ver, me parece importante, si es que el gobierno fuera a gastar, y estoy usando el modo verbal, el conjuntivo creo que es si gastaría lo que está en el presupuesto, claro que tiene un hueco enorme. Pero ubiquémonos en la realidad ecuatoriana. No va a gastar lo que está en el presupuesto, va a gastar bastante menos. Va a gastar aquello que realmente sí pueda financiar. Entonces, hasta cierto punto, la discusión de cuánto es el déficit exacto no es una discusión que aporta, porque en el fondo es irrelevante. El gobierno va a tener menos plata de la esperada y va a gastar menos de lo esperado. Así de sencillo es el tema del cálculo. Nosotros informamos, usted es el que decide. Recordemos que el financiamiento por ley tiene que ser utilizado en inversión. No puede ser utilizado para gasto corriente. Y estamos hablando que según las necesidades de financiamiento establecidas en el presupuesto originalmente, son 6.600 millones de dólares. Esto equivale a 550 millones de dólares mensuales para sostener el presupuesto de inversión. Esta necesidad de financiamiento inicial de 6.600 millones se ha incrementado. Hay que pagar casi 1.000 millones a Occidental, que es algo que no estaba presupuestado. Y adicionalmente hay los atrasos del año pasado, que sumaron alrededor de 2.500 millones de dólares. Entonces, la nueva necesidad de financiamiento está alrededor de los 10.000 millones de dólares para este año. Mire este programa